Buenos días, hermanos. ¿Cuántos están felices de estar hoy día aquí? Amén. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que estemos felices y contentos, porque Él está presente ahora mismo aquí. Y hoy quiero dar gracias a Dios porque nuevamente me encuentro aquí para dar la predicación de su palabra, porque hoy me invitaron a viajar para este día a Madrid, a participar del curso de capacitación para escuela sabática. Pero yo antes ya había programado mis días, ¿no? Porque mi hermana tenía que venir. Y yo dije, mira, ya tengo compromiso. Y entonces, pues se deshizo el viaje a Madrid. Luego, pues a mí no me tocaba hoy día la predicación, la verdad. Todavía en fecha posterior. Pero el hermano Luis me llama, mira hermano Hernán, ya que tú no vas a viajar ese día y la persona que tenía que predicar ese día, pues va a viajar a Madrid. Y por lo tanto, hermanos, estoy aquí feliz. Dios hace por algo las cosas. Pero hoy tenemos el tiempo muy corto, muy corto. Yo creo que todos han venido desayunando y espero que no se preocupen de la hora, pues lo que disponga Dios el tiempo. Y antes quiero darle gracias también porque en realidad hoy es el día de los difuntos, de los que están descansando. Pero nosotros tenemos una esperanza, a pesar de algunos que hemos perdido a nuestros seres queridos, en este año prácticamente nos trae tristeza, y en lo cual también alegría. ¿Por qué? Porque cuando venga Dios, dice su palabra, que nos encontraremos con ellos y nos daremos el abrazo. Y el himno que se cantó hoy es para que nosotros espiritualmente nos esforcemos, crezcamos, porque dice cuando se pase lista, espero que esté nuestro nombre. Y si no está nuestro nombre, ¿cómo nos vamos a sentir, hermanos? Tristes. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la oportunidad de alcanzar ese premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la esperanza que tenemos es llegar allá para ver y reencontrarnos con nuestros seres queridos. El tema para hoy que escogí es solidaridad sin fronteras. Y el versículo que voy a leer, que escogí para hoy es: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Por qué creen que Dios escogió prácticamente a la viuda? Si había tantas viudas, dice, y para mandar a Elías, a ella, que ella estaba pasando en ese momento muy mal. Dios sabe lo que hace, hermanos. Y Elías tuvo que ir lo que Dios le ordenaba. Dios había huido de la presencia de Acab, del rey Acab, porque él fue que anunció que no iba a llover 3 años y 6 meses. Y en ese tiempo, pues, Elías huyó y se sentía solo. Pero antes de ello quiero contar una historia que quiero que cada uno comprendamos la palabra de Dios, porque nosotros no podemos entender a veces el poder de Dios que tiene para cada uno de nosotros. En 1936 a 1939, dice que aquí en España había una guerra civil. Y en ese tiempo había una familia
no vamos a decir pobre, pero tenía su vida normal. Tenía 4 hijos. Y ellos vivían en su pequeño hogar, tenían un pequeño huerto para subsistir a su familia. Cosechaban de su huerto todo lo que les hacía falta. Entonces, seguramente durante el tiempo de la guerra, pues escaseaban las cosas, no había la normalidad. Resulta que a la familia que vivía prácticamente en Andalucía, le llegan 2 Sí. Ahora bien, entonces cuando le llegan a las 2 monjitas, ellos sabían que las 2 personas eran monjitas de la Iglesia Católica y la familia era adventista. Ellos, a pesar que en ese tiempo llegó a ese lugar un predicador de la Iglesia Adventista, el primer predicador, que se llama apellida Bob. ¿Y qué pasó con él en ese tiempo? Dice que los sacerdotes de ese tiempo lo envenenaron al hombre, al primer predicador adventista que llegó a ese lugar. Y la familia que les hizo el favor a las 2 monjitas que les recibieron, no tuvieron el rencor ni el odio hacia ellos, sino al contrario, les daban lo que les pedía, porque ellos no tenían de sobra, pero la mujer dijo, mira, para ayudar a estas 2 monjitas, tenemos lo que hemos recaudado de este año, una tinaja llena de frijoles. ¿Y qué hizo la mujer? Dice que les regaló una olla llena hasta que ellos pudieran abastecerse durante ese tiempo. Luego volvieron otra vez porque se terminó los frijoles y volvieron otra vez las monjitas. A pesar de lo que hubo ese accidente, ese asesinato de ese predicador, ellos no tuvieron rencor, hermanos, hacia las 2 monjitas. Y las monjitas también sabían que ellos eran adventistas, pero acudieron a ellos. ¿Qué quiero decirle con esto, hermanos? Que Dios no hace acepción a nadie. Para Él, todos somos iguales. Dios nos ama a todos por igual. Seamos lo que cada uno somos y de dónde venimos. Y claro que el versículo que escogí para este día, el texto, nos habla de eso. De Elías. Elías llegó a ese pueblo donde vivía la viuda, porque él no tenía con qué abastecerse en donde se encontraba. Y Dios le dijo, tienes que ir a este lugar, porque allá yo te mandaré a una viuda que te recibirá. Elías hizo caso, las palabras de Dios, y llegó allá. Cuando llegó allá, Elías le dice a la viuda, lo ve y le dice, mira, quiero que me des un vaso de agua. Y la viuda obedeció lo que Elías le dijo. Y cuando estaba caminando para traer el vaso de agua, le dijo, también quiero que me traigas un bocado de pan.
Y ahí, sorprendida, la mujer se dio la vuelta y le dijo, mira señor, que yo no tengo, apenas hoy estoy juntando leña para hacer por última vez el pan para mí y para mi hijo, porque se nos termina y una vez comiendo esto, vamos a morir. Y Elías insistió que le trajera que no se iba a terminar la poca harina que tenía y el poco aceite, pero que le trajera. Y la mujer creyó en su palabra de Elías. Y le trajo el vaso de agua y el bocado de pan. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esa harina, esa poca harina que tenía y ese poco aceite, no se le terminó. Aguantó hasta el tiempo que nuevamente llovió. Entonces, seguramente, los 3 años y 6 meses que hubo sequía, pues Elías estuvo con ella hasta que nuevamente llovió y no se le terminó. Y entonces la historia que les conté hace un momento de la familia que vivía en Andalucía, lo mismo pasó. Cada vez que se les terminaba las alubias a las monjitas, recurrían a la familia adventista. Y cuando por última vez van las 2 monjitas y la mujer de la familia, les dice, mira, no tengo más. Esta es la última vez que les voy a dar. ¿Y qué hicieron las monjitas? Preocupadas, pues retornaron. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Justamente en ese tiempo cuando la mujer dice que no tenían ya más alubias, cesó, dice, la guerra. Podemos ver, hermanos, las bendiciones de Dios que hace con cada uno. Entonces, esta familia no les tuvo rencor a las monjitas porque eran católicas, sino le dieron lo que ellas pidieron. Para ello, quiero leer varios versículos. Si alguien tiene Deuteronomio 10:17, puede leer si alguien tiene, hermanos. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho. Él, para Él todos somos iguales, hermanos. Esa palabra de Dios en este versículo nos confirma que Dios es Dios de dioses. No hay otro más que Él. Es el único. Y nosotros debemos creer lo que Él nos dice en su palabra. También quiero que leamos Hechos 10:34. ¿Qué nos dice Pablo? Si alguien tiene, hermanos. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. En ese momento sabemos bien que a Pedro la gente le trataba mal. Pero Pedro afirma, por más aunque le traten mal a él, Dios no les iba a rechazar. Igualmente eran ellos amados por Dios. Y Romanos 12:11, o sea, capítulo 2, versículo 11, por favor. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Nos sigue confirmando Dios que Él nos ama a todos. No hay acepción. Él no dice, esta persona no puede pertenecer a este grupo. O esta persona, porque él es muy pecador, no puede entrar al reino de los cielos. Ahora tenemos ese tiempo, hermanos, para poder
prepararnos porque Él nos está esperando con los brazos abiertos, como lo esperó el padre del hijo pródigo. ¿Y quién, un padre terrenal, quién no hace esa desesperación para volver a ver a su hijo? Cuando el hijo se va y el padre cree que se queda tranquilo, no creo, hermanos. Yo creo que esperamos con ansias, ojalá mi hijo vuelva. Y eso es lo que hizo el padre del hijo pródigo. Dice que todos los días él miraba el camino por donde él salió. Y un día lo vio de lejos, dice. ¿Y qué fue lo que hizo? Corrió. En vez de que su hijo corra a él, pues él corrió hacia el hijo. Y eso es lo que hace nuestro Dios. Nos está esperando. ¿Cuándo será que mi hijo va a volver a mis brazos? Y esa oportunidad no lo desaprovechemos, hermanos. Elías tiene un consejo grande para cada uno de nosotros. ¿Quiénes de nosotros en estos 40 días de oración hemos leído el libro que tenemos de Elías? Hermanos, es una belleza. Nos da mucho ánimo a seguir el ejemplo de Elías. A pesar que él se sentía solo, Dios no lo abandonó. Él estaba con Elías. Quiero leer el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del 8 al 16. Si alguien tiene, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 16. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Vale? Sí. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía los 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme con ello primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días. No escaseó la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija, menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Entonces ahí vemos, hermanos, que Dios lo que le dijo a Elías era cierto, que fueran de esa viuda, porque eso ya estaría preparado para cuando llegue Elías a la viuda. Lo mismo pasó con esta familia. Cuando la última vez que ellos le dicen que ya no tienen más, pues terminó la guerra. Y cuando
Elías vuelve otra vez a orar para que caiga la lluvia, no se le había terminado a la viuda ni su harina ni su aceite. Y quiero decirles, hermanos, que Dios provee a cada uno de sus hijos y cumple. Y esa promesa nosotros tenemos que tener cada uno en nuestros corazones. Dice, la hospitalidad de la familia a las 2 monjas aguantaron, dice, hasta que cese la guerra. Y la hospitalidad de la viuda de Sarepta también aguantó hasta que Dios mande lluvia nuevamente. Y quiero decirles, hermanos, que creo que los cristianos no solo debemos demostrar nuestro cristianismo a través de nuestro comportamiento, sino que cada momento también debemos dar testimonio de nuestra fe. Debemos decir a la gente lo que hemos experimentado con Jesús y lo que Él significa para nosotros. ¿Quién es realmente este Jesús de Nazaret? ¿Y por qué creemos en Él? Tal como lo hicieron los cristianos de entonces, que habían experimentado a Jesús personalmente. Y eso lo podemos leer en Hechos 4:20. ¿Alguien tiene Hechos 4:20, hermanos? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Pedro también hizo eso. Y Pablo también nos recomienda eso, porque a él lo persiguieron. Le dejaron preocupado, pero él confió ¿en quién? En nuestro Señor, que Él cumple con sus promesas. Elías consagró toda su vida a la obra de Dios. No vivía para agradar a los hombres, sino para cumplir la voluntad del cielo. Lo que Dios decía, Elías hacía, a pesar de sentirse solo, abandonado, porque a Elías todo su pueblo lo abandonó, le dieron la espalda, pero Elías continuó. A pesar del miedo que sintió, él confió en el Dios verdadero, el Dios que cumple con cada uno de sus hijos. Hoy también debemos vivir como si cada día estuviéramos delante del trono celestial. Dios busca valientes que no se dobleguen ante el miedo ni ante la popularidad. Dios quiere que sigamos a pesar de lo que nos pueda aparecer tropiezos en nuestro camino. Y habrá tropiezos, habrá, hermanos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Prepararnos como Elías. Elías es el ejemplo para cada uno de nosotros. Y rogaría a cada uno de ustedes, y para mí también, Dios que nos dé ese espíritu vencedor que tuvo Elías. Cuando Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que te deje? ¿Eliseo pidió dinero? ¿Pidió tierras? No, hermanos. ¿Él qué pidió? No pidió ni siquiera le dijo que me des ese espíritu que tú tienes. Dijo, la doble porción de tu espíritu quiero que me dejes. ¿Por qué pidió Eliseo, hermanos, a Elías eso? Para no caer, para no desfallecer de la fe que tenía. Porque la palabra de Dios nos dice que Eliseo, desde el momento que le invitó a que le siga a Elías, no decayó, no se separó de él. Quiso aprender
todo de su discípulo, de su, de su predicador. Y nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos, para ser ese discípulo que era Eliseo. Tenemos que tener esa fortaleza y tenemos que pedir a Dios que nos dé esa doble porción de espíritu. Y luego Eliseo hizo lo que había hecho Elías delante de él. Y cuando Eliseo estaba haciendo ese milagro ante los 50 jóvenes profetas que estaban mirando del frente, lo hizo como lo había hecho Elías. Dice que dobló el manto que le dejó Elías a Eliseo y pidiendo en oración a Dios, golpeó, dice, el río Jordán. ¿Y qué pasó? Que se separó en dos lados el agua. El poder de Dios nosotros no alcanzamos a comprender, hermanos. El poder de Dios es grande. Yo en este momento quisiera contarles la historia que a nosotros nos llevó a este camino. Yo creo que a veces conocemos la palabra de Dios mediante nuestros hijos o algunos mediante de nuestros padres. Pero en este caso, nosotros hemos conocido mediante nuestro hermano mayor. Y yo veo cuando le veo a Ainhoa, pues me trae ese recuerdo. Ella, a un principio, fue traído por su abuela, pero ahora trajo a su madre y ahora lo veo a su padre. Es un milagro, hermanos. Sé que Ainhoa en este momento ora por sus padres. Dios puede obrar, transformar vidas, como lo transformó a nuestro padre. Aquí está mi hermana y yo, pues lo hemos visto anteriormente. Antes que conozca a Dios, mi padre era una persona ruda, como se puede decir, pero era para la gente muy bueno, que él cobijaba a la persona que llegaba. Pero cuando nuestro hermano mayor, que conoció la palabra de Dios, primero nos llevó a nosotros y luego a nuestros padres. Y veo, hermanos, el poder de Dios, cómo cambió a mi padre. Mi padre era otra persona que no se le podía reconocer. Y mi madre se aprovechaba de su humildad que él ha cambiado. Ya le tocó manejar las riendas a mi madre, ya no a mi padre. Así que, pero los dos que conocieron, hermanos, en un principio era difícil, como para cada uno de nosotros. A veces no aceptamos el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque decimos, mi trabajo. Si me echa de ese trabajo, ¿dónde consigo yo trabajo? Y esa es la mentalidad que uno tiene, cada uno de nosotros. Pero Dios, si nosotros confiamos, Él tendrá preparado uno mejor. Es lo que quiero compartirles, hermanos, en esta mañana. Obedezcamos la palabra de Dios como Elías obedeció. No rechacemos, porque si nosotros somos obedientes a nuestro Dios que nos llama, pues ese día, cuando Él venga, cuando suene la trompeta, pues estaremos presentes. Aquí estoy, Señor. Gracias, hermanos. Amén. Gracias a Dios. Presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno
gozo, mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto viene el día que su gloria he de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. El rostro de quien quiso nuestra salvación.